Bienvenidos a nuestro canal, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes lugares de este mundo. Hoy exploraremos un tema fascinante y crucial, las profecías de los últimos días. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el vino de Babilonia y cómo está embriagando a los habitantes de la tierra? Quédate con nosotros para descubrirlo. Queridos hermanos, en esta hora vamos a estudiar a través del libro sagrado que es la palabra de Dios. Vamos a ver las profecías del fin y concerniente a este tema que vamos a estar llevando a cabo es justamente los reyes de la tierra, los reyes embriagándose con el vino de Babilonia. Queridos hermanos, vamos a ver a través de las profecías qué significa este vino de Babilonia. Ya para poder iniciar, queridos hermanos, les invitamos a que puedan compartir este tema con vuestros amigos y también con vuestros familiares y compartir este mensaje a nuestros prójimos. Bueno, en esta hora vamos a meditar en las profecías del tiempo del fin. Bueno, el vino de Babilonia, si nosotros queremos entender en las escrituras, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos habla la Biblia a través de la palabra de Dios? Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 8. Nos dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Entonces vemos aquí el ángel de Apocalipsis 14 nos dice que Babilonia ha hecho, dice, beber a todas las naciones su vino. Y vamos a ver en las escrituras y también en el libro del don profético, el espíritu de profecía, vamos a ver qué significa el vino. Pero antes vamos a revisar en la Biblia cuántas veces la palabra de Dios menciona sobre este tema. Y aquí podemos ver que Babilonia embriaga a todos los moradores de la tierra y todos los reyes. Entonces aquí vemos en el libro de Apocalipsis 14:8 que como hemos leído, que Babilonia hace beber a todas las naciones el vino de su fornicación. Y en Apocalipsis 17:2 encontramos también: con lo cual han fornicado, dice, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en Apocalipsis 18:3 también encontramos otra cita bíblica donde nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Otra vez se repite aquí, pero aquí ya aparece otro ingrediente más, que serían los mercaderes de la tierra. Se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 51, el versículo 7, también menciona que Babilonia fue un cáliz de oro en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra de su vino. Vivieron todos los pueblos, se aturdieron, por tanto, todas las naciones. Entonces, queridos hermanos, en aquí no nos habla en sentido literal, sino nos está hablando que Babilonia en la actualidad, ¿qué es lo que está simbolizando este vino? El vino de Babilonia simboliza las falsas enseñanzas y las influencias corruptas que están embriagando a las naciones. Este vino no es literal, queridos hermanos, sino una metáfora de las ideologías y prácticas que desvían a la humanidad del camino de la verdad. Entonces, Babilonia, con sus falsas enseñanzas y sus falsas influencias corruptoras, está desviando al mundo entero y a los reyes de la tierra de la verdad. Pues dice aquí la escritura que los reyes de la tierra estarían embriagados. ¿Por qué?
porque serían engañados con estas falsas enseñanzas, queridos hermanos. Como vemos aquí en las escrituras, nos presenta que este vino es tan peligroso que nos puede llevar a la perdición. Y por eso el ángel de Apocalipsis 14 advierte al mundo entero, cuidado que podamos ser engañados con este vino. Cuidado que a los reyes de la tierra les llama la atención, cuidado a los reyes de la tierra que estén embriagándose. Y aquí vemos los mercaderes también. Y los mercaderes son los grandes empresarios, la élite mundial que domina este mundo, la economía mundial que tienen ellos y que pueden fácilmente con su poder económico puedan dominar aún a los gobiernos y a la planeta Tierra. Entonces, veremos aquí el vino de Babilonia. Hemos dicho que son las falsas doctrinas y erradas. Dice aquí el Espíritu de Profecía en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 362, párrafo 3, comentando de Apocalipsis 18:3. Y vamos a leer. Dice, las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo y antes de su nacimiento en Belén. Entonces vemos, queridos hermanos, que una de las falsas enseñanzas o doctrinas de Babilonia es, ¿qué cosa, queridos hermanos, dice? Es justamente hacer creer a muchos de nosotros, hacernos creer que cuando uno muere, sigue todavía vivo el alma. O cuando uno muere y si es malo, está todavía en el infierno ardiendo. Entonces también nos habla también otra enseñanza de que Cristo es un ser creado. Hay muchas enseñanzas falsas que están circulando en el mundo entero. Y también dice, sigue continuando la cita bíblica, dice, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las gentes han vivido del vino del furor de su fornicación. Entonces, queridos hermanos, la pregunta es, ¿en qué hoy en día el mundo protestante evangélico cree? Pues vemos como las iglesias luteranas, calvinas, metodistas y las iglesias que salieron de Europa, vinieron a Estados Unidos, escapándose de la persecución papal durante los 1260 años que había la persecución en Europa. Ellos, dice, rechazaron todas las doctrinas del papado. Ellos dijeron, aquí en Estados Unidos vamos a levantar una nación sin rey y sin papa. Pues vamos a ser una nación libre y vamos a adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia. Pero la profecía dice que este poder religioso, político y religioso que dice daría sus falsas enseñanzas a toda la tierra, engañaría. Y si hoy en día nos preguntamos entonces, ¿en qué creen las iglesias evangélicas? Hoy en día ellos creen lo mismo que el catolicismo. Pues el catolicismo dijo, pues tú tienes que hacer misa si un familiar se murió. Pues ¿para qué se hacía la misa? La misa se hacía justamente para que uno cuando muere, su alma pueda estar en el reino de los cielos. O podría estar también en el limbo o en el purgatorio. O podría estar en el infierno. Estas son falsas enseñanzas que la Biblia no enseña, queridos hermanos. Y también Babilonia enseñó a guardar el día domingo, un falso día de la semana. Pero hoy en día, si nos preguntamos qué día guardan las iglesias evangélicas protestantes,
aunque ya no hay protestantes hoy en día, pero ellos se llaman ser protestantes. Queridos hermanos, sabemos que ellos también guardan el domingo. Entonces, ¿qué enseñanza están adoptando? Las enseñanzas del papado, las enseñanzas justamente de estas falsas doctrinas que Babilonia fomenta al mundo entero. Vamos a ir un poquito más adelante. ¿No crees que el Papa solamente está trabajando con las iglesias? También está haciendo un llamado ecológico. También el Papa está trabajando con los mercaderes de la tierra, con los reyes de la tierra. No solo está trabajando con las iglesias o con las religiones más grandes del mundo. El Papa hace un llamado a una conversión ecológica. Dice el Papa Francisco, llama al mundo a una conversión ecológica. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? El Papa quiere que todo el mundo se convierta a la ecología. Y la ecología fomenta un descanso en la semana. Un día de descanso en la semana. Y ese día será, queridos hermanos, el día domingo. Lo llaman el domingo verde. Interesante cómo el papado está llamando en estos últimos años, está fomentando este tema. Vemos aquí líderes religiosos que están de acuerdo con la conversión ecológica. Aquí ya vemos que el papado ya convirtió prácticamente a los grandes líderes de las grandes religiones y todos ellos están de acuerdo que vamos a luchar contra el cambio climático. Vamos a tener que salvar esta planeta Tierra. La Pachamama, dicen, ¿no? El Pachamama hay que salvar, porque es nuestra casa común. ¿Cómo es que Babilonia ya les convenció a todos? Ya les hizo beber el vino y muchos ya no se dan cuenta, queridos hermanos. Muchos de estos líderes están embriagados y vemos que este vino que embriaga, dice, a todos los moradores de la tierra, dice la profecía, este es lo que se está cumpliéndose en estos últimos días. Estamos viendo cómo el desarrollo de las profecías y estamos viendo la maduración de Babilonia, ¿no? Babilonia está preparándose para presentar al mundo entero la ley climática que tiene que ser guardado el día domingo para salvar la planeta Tierra. Pero vamos a ver un poquito más. ¿Qué nos dice aquí en las noticias del Vaticano? Vatican News. Ahí dice, todas las religiones están bebiendo del vino de Babilonia. Dice, en clima y la COP28. Dice, las religiones del mundo juntas para proteger el planeta. Durante una audiencia celebrada el 29 de mayo, Francisco se reunió con el juez Abdesalam y con las autoridades de Emiratos Árabes este año, ¿no? 2024, para una iniciativa que pretende potenciar el papel de las religiones en la promoción de soluciones prácticas para hacer frente al cambio climático. Mira, queridos hermanos, el papado está presentando por un lado a todas las religiones y está llamando a la unidad, a ser una sola fuerza. Está llamando a todas las religiones y decir que tenemos que nosotros dar solución al cambio climático. Tenemos que salvar la casa común. Pero si nosotros revisamos en la Biblia y vemos que la Biblia nos presenta, no nos presenta que esta tierra vamos a tener que salvar necesariamente, porque esta tierra está en las manos de Dios. Y Dios es el que tiene el control. Queridos hermanos, si nosotros vemos en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, hablando de este mundo, ¿qué nos dice Pedro? ¿No? Si vamos a Pedro y leemos que este mundo no está guardado para que nosotros podamos salvar. Y vamos ahí a nuestras Biblias y vamos a buscar. Ahí ustedes también puedan seguirnos a través de las redes sociales y también puedan buscar en sus Biblias, ¿no?
Y vamos a ir este tema que estamos estudiando y vamos a verlo en nuestras Biblias, qué es lo que Babilonia quiere hacer creernos hoy en día. Mira, queridos hermanos, si vamos a nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10, ¿ya? Vamos a leerlo detenidamente, porque si vemos, hay bastantes versículos que en la Biblia nos dice que Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva. Y si vemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y el Señor nos dice de esta forma, no, Dios no nos está hablando de que este mundo se va a salvar, de que nuestra misión no es salvar este mundo. Dice así, segundo de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón y la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces la palabra de Dios nos dice que esta planeta Tierra un día llegará a quemarse, llegará a destruirse, llegará totalmente a derrumbarse. Queridos hermanos, Dios no hubiera escrito cielos nuevos y tierra nueva. Por ejemplo, si vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 1. Mira, queridos hermanos, dice Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí vemos también, queridos hermanos, que Dios dice, esta tierra que donde viven ustedes se va a destruir. Por eso Dios dice que va a crear nuevo cielo, nueva tierra, donde nosotros podremos vivir. Ahí estará, dice, la nueva Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que el papado y las otras religiones ahora creen? Como hemos visto, ellos ahora están diciendo que esta planeta Tierra tenemos que salvar, tenemos que proteger. Entonces, ellos están contradiciendo a la palabra de Dios. Esto es un engaño y el mundo está recibiendo estos mensajes. Ellos están recibiendo con los brazos abiertos y creen que esta planeta Tierra se puede salvar, cuando en la palabra de Dios dice que no quedará nada en esta tierra. Queridos hermanos, si nosotros revisamos todavía el libro de Mateo, capítulo 24, todavía nos habla aún más claro. Si todavía no estamos quizás en este momento tan claros con el tema, y Mateo 24 nos dice todavía aún más claro, hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén, pero también esta destrucción de Jerusalén también se aplica a este mundo. Esta profecía de Mateo 24, capítulo 1, tiene doble cumplimiento o doble aplicación. Dice así, cuando Jesús salió del templo se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando Jesús de Jerusalén en aquel tiempo, que iba a ser destruido, era una profecía que Jesús estaba hablando, y fue destruido Jerusalén en el año 70, sabemos en la historia. Pero también Jesús, refiriéndose a este mundo, también dijo que este mundo se va a destruir y no quedará, dice, piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? En esta hora que estamos meditando en la palabra del Señor, que este mundo será destruido y no habrá habitantes que moren aquí. Entonces, vemos que el papado está contradiciendo
a las escrituras. En vez que el papado, si nosotros nos pondríamos a pensar que está predicando la palabra de Dios, entonces él nos diría que tenemos que prepararnos para la traslación al nuevo cielo, a la nueva tierra. Eso nos diría la verdad. Pero recuerden que Babilonia siempre quiso confundirnos, quiso engañarnos, y siempre Babilonia con sus falsas enseñanzas y sus influencias corruptas está embriagando a las naciones. Realmente, estas falsas enseñanzas que Babilonia está llevando a cada líder religioso, a los mercaderes de la tierra, a los reyes de la tierra, entonces todos ellos ahora creen que esta tierra podemos salvar y tenemos que proteger. Para eso tenemos que guardar un día, que es el Domingo Verde. Interesante esta manera de presentar el engaño. Pareciera muy humanista. Pero vamos a ver qué más dice. Recuerden que el Papa Francisco escribió la encíclica Laudato Si. ¿Y qué es lo que habla en esta encíclica, en este libro, en esta carta que él escribió? ¿Qué puntos está hablando él? Por ejemplo, en esta carta él hace un llamado a la conversión ecológica global. Dice aquí, San Juan o Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un solo inmediato y consumo. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global. Esto está en la página 5 de Laudato Si. Entonces, ¿a qué está llamando el Papa Francisco? Está llamando a una conversión ecológica. Y esta palabra conversión podemos también, ¿no?, ver como una educación ecológica o también como una transformación al mundo entero. Entonces el Papa está trabajando de esta forma. Él quiere que todos crean y se conviertan que tenemos que salvar la planeta Tierra. Obviamente con eso no estoy diciendo que nosotros no tenemos que cuidar. Sí tenemos que cuidar, pero todo tiene su tiempo. Lo que nosotros debemos preocuparnos es nuestra preparación espiritual. Y aquí vemos otra cita de este libro de Laudato Si, en la página 165. Dice, si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, ¿por qué se han extendido los desiertos interiores? La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces, dice, una conversión ecológica. Mira, el papado ya identificó a otros grupos de cristianos, dice, que no están de acuerdo con estos temas. Él dice, y a esos grupos les falta, dice, una conversión ecológica. Y queridos hermanos, para que esto sea una realidad, ¿sabes qué van a hacer el mundo entero? Van a sacar leyes que van a tener que obligar al mundo entero que puedan respetar estas leyes ecológicas. Y en esas leyes ecológicas, una de las leyes que va a ser es que uno obligatoriamente va a descansar el domingo. El domingo no se va a manejar ningún automóvil, ningún moto, ninguna fábrica, ningún negocio, ningún mercado. Nada va a estar abierto. El domingo va a ser un día donde van a descansar toda la humanidad. Por eso el Papa llama y dice, tiene que haber una conversión interior.
Tiene que haber una conversión. Eso falta a otros cristianos, dice él. Entonces, él está olvidándose de las citas bíblicas que hemos leído hace ratos. Él está contradiciendo a la palabra de Dios abiertamente. Bueno, vamos a seguir. Otra cita de Laudato Si, la página 66. Dice, para esta conversión ecológica, ¿qué quiere hacer el Papa? Dice, reunir fuerzas para una conversión ecológica. Se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad de realización. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Esta conversión supone diversas actitudes que se conjuga para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. Entonces, ¿qué dice el papado? Necesitamos unidad, fuerza, para que esta conversión sea comunitaria, mundial, y para lo cual el papado ha estado viajando en estos últimos años. El Papa Francisco es uno de los papas más carismáticos, lo cual él ha estado visitando muchas religiones, ha estado viajando a muchos países, ha estado haciendo muchos foros ecológicos, ha estado en muchas reuniones de la élite, donde él ha estado impulsando justamente una conversión ecológica. Entonces el mundo entero le está viendo al papado como el gran líder, como el gran salvador, como el Superman o el superhombre. Queridos hermanos, todo este es engaños que viene de Babilonia. Ese es el vino que está haciendo tomar a todas las naciones y a todos los moradores de la tierra. Vamos a ver. Entonces dice el papado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado ecológico. Dice, el llamado que hace a que todos los seres humanos nos arrepintamos de la forma en que estamos dañando el planeta. Los pecados contra la creación, las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales que nos invitan a encontrar soluciones no solo en la técnica, sino en un cambio del ser humano. Entonces el papado está impulsando desde las escuelas, desde el jardín, queridos hermanos. Él está educando a nuestros hijos desde que el día que nacen, ya los niños tienen que ser educados y les está haciendo entender a los niños y jóvenes y a toda la humanidad que estamos pecando contra la creación, estamos dañando la planeta Tierra y por tanto, dice el papado, tenemos que arrepentirnos. Y para ese arrepentimiento, dice, tiene que haber un cambio en el ser humano. La manera como se está presentándose. Aquí no se está predicándose de la segunda venida. Mira, queridos hermanos, cómo Satanás está engañando al ser humano. Hoy en día el ser humano ya no cree que Jesús va a venir por segunda vez. Aquí no se está predicándose del nuevo cielo, nueva tierra. Aquí no se está predicándose que habrá la nueva Jerusalén. Aquí no se está predicándose que esta tierra será destruida con fuego. Pues aquí se está presentándose que esta tierra es la que debemos salvar. Está contradiciéndose a la palabra de Dios. Entonces, si hay un pecado ecológico, ¿qué hará el papado? Entonces, cuando hay un pecado, tiene que haber también un castigo. Dice el Papa, resalta en los aportes del patriarca un verdadero llamado a que reconozcan que con nuestras acciones y con la forma que nos hemos organizado como sociedades, le estamos haciendo un daño inmenso al planeta. Este daño se puede expresar con el concepto pecado contra la creación. Y ante el pecado debemos buscar la reconciliación que exige una conversión
Y en este sentido, podríamos hablar de una conversión ecológica. Mira el papado, dice bien claro, si es un pecado contra la creación, por tanto, dice el Papa, debemos buscar la reconciliación y exigir la conversión. Queridos hermanos, para que esto sea realidad y para que pueda cumplirse, para que sea una obligación, entonces habrá leyes civiles que nos obligarán a guardar el domingo verde. Nos obligarán a dejar de trabajar ese día, porque dice el papado, es un pecado. Y dice un poco más, vamos viendo, una conversión de la mente y del corazón, un estilo de vida nueva. Mira el papado, cómo presenta todo esto. Él dice, tiene que haber una conversión en el pensamiento, en el sentimiento, y un estilo de vida nueva. Dice el Papa Francisco, exhorta a los habitantes a un cambio en un estilo de vida, de modo que todos les sea asegurado el derecho que poseen de respirar el aire puro, a beber un agua limpia, a beneficiarse de un trabajo digno. Se trata de una conversión, la conversión a una ecología integral, la conversión ecológica, conversión de la mente, del corazón y de nuestro estilo de vida. Uno de los elementos que más se ha resaltado de la propuesta del Papa Francisco en Laudato Si tiene que ver con su comprensión de la crisis actual. Él nos recuerda que en realidad no estamos frente a dos crisis, una social, otra ambiental, sino ante una misma crisis socioambiental. Eso es lo que el Papa ha resaltado en sus libros que ha escrito en Laudato Si. Entonces el papado llama ¿a qué? A una conversión integral. Y esa conversión integral tiene que ser, dice, un cambio de estilo de vida. Entonces él está proponiendo justamente nuevos valores. Y esos nuevos valores, va a ser uno de los valores, es el cuidado de la casa común. Respetar el domingo verde. Respetar los árboles, porque el Papa dice, los árboles son más valiosos que un anciano, que el ancianito que se muera, pero el arbolito que no se muera, que no podemos talarlo. Inclusive ahora hay programas que están fomentando que el que siembra más árboles, inclusive él está pagando, ¿no? Están pagando a los que siembran más árboles. Hay programas que se están haciéndose en la selva, donde están sembrando pinos, y los que siembran pinos en hectáreas, inclusive son pagados. Entonces, mira, queridos hermanos, todo esto se está llevándose adelante según el plan del papado. Entonces, puntos más importantes que el papado propone al mundo para salvar la planeta Tierra. El cuidado de la casa común. La encíclica subraya la necesidad urgente de proteger el medio ambiente, nuestra casa común. El Papa Francisco llama a todos, no solo a los católicos, sino a todas las religiones, a unirse en la búsqueda de un desarrollo sostenible y integral. Segundo punto, impacto del cambio climático. Se destaca como el cambio climático afecta desproporcionalmente a los pobres y vulnerables. El Papa critica la cultura del descarte, que trata a las personas y el planeta como objetos desechables. Mira, el papado está preocupado totalmente, aún de las personas, de los pobres, dice. Y luego dice un cambio ecológico integral. El Papa Francisco propone una ecología integral que reconozca la interconexión entre el medio ambiente y la economía y la sociedad. Esto influye un llamado a la justicia social y económica. Mira, si resaltamos estas palabras, lo que dice el papado en estos momentos, no solo está él hablando de la sociedad o del medio ambiente, sino también de la economía. Y alerta, queridos hermanos,
Cuando habla de economía, ¿qué pasa si tú no vas a obedecer? No vas a querer guardar el domingo verde. Pues cuando salga el dinero digital, entonces te cortarán tu economía. No tendrás acceso al dinero digital. Te obligarán a que guardes este día. Y si no quieres guardar, te aplicarán la justicia social. El mundo entero presionará a que aquellos que no estén unidos al papado. El mundo entero perseguirá. Por eso Mateo 24 dice, cuando ya estemos acercándonos, cuanto más cerca al tiempo de gracia que se va a cerrar, cuanto más cerca esté la venida de Cristo, entonces se desatará las persecuciones. Y ahí es donde el papado ya está presentando que tiene que haber un llamado a la justicia social y económica. Cuarto punto, conversión ecológica. La encíclica invita a una conversión ecológica, un cambio profundo en la forma en que los individuos y las comunidades interactúan con la naturaleza. Esto implica adoptar estilos de vida más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Punto número 5, adoración a la naturaleza. Aunque la encíclica no promueve la adoración al sol o a la luna, sí reconoce la importancia de la naturaleza en la espiritualidad cristiana. Francisco de Asís, por ejemplo, veía la naturaleza como un reflejo de la gloria de Dios. Entonces vemos que en este libro de Laudato Si, el papado llama al sol, el hermano sol, la hermana luna, el hermano viento, la hermana agua, la Pachamama, la madre tierra. Y él sutilmente sí nos quiere hacer entender que tenemos que adorar a él, a la creación que Dios ha hecho. Queridos hermanos, vemos que todo esto se está desarrollando en estos últimos días. Muchos de nosotros quizás no nos hemos dado cuenta, pero la palabra del Señor es tan claro y nos dice que no debemos ser engañados ni embriagados con las falsas enseñanzas de Babilonia. Porque Babilonia en la Biblia es representando justamente a una religión. Y esta religión es el papado. Vamos a ver, ¿qué es lo que han hecho los líderes? Mira, hermanos, ya ellos recibieron el vino de Babilonia. Están embriagados ya. Y dice aquí, en esta noticia, si vemos aquí, ¿qué hicieron? En la COP27, mira, en el 2023, ¿qué hicieron ellos? Dice, los líderes mundiales crean los nuevos 10 mandamientos en el monte Sinaí. Mira, en ese año los líderes mundiales subieron al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos climáticos. Y dice, los líderes mundiales de diversas religiones realizaron una ceremonia de arrepentimiento y un llamado a la justicia climática. El pasado 13 de noviembre en la ceremonia de la COP27 del monte Sinaí en Egipto. Entonces, ¿qué hicieron allá los líderes religiosos? Queridos hermanos, subieron al monte Sinaí donde justamente la ley de Dios que fue dado a Moisés. Pero ahora ellos no subieron a adorar a Dios, al Creador, porque el mandamiento dice, ¿no? Adora a Dios, al Creador. Pero ellos no subieron a eso, ellos subieron a recibir los 10 mandamientos climáticos. Queridos hermanos, ¿a dónde nos estamos dirigiéndonos? A lo que estamos viendo, todas las naciones y todos los reyes de la tierra y todos los mercaderes de la tierra se están embriagándose en estos momentos. Vamos a seguir viendo. Aquí podemos ver cómo viene la ley dominical. Los 10 mandamientos verdes del Papa Francisco. ¿No? La segunda encíclica del pontífice alerta la sobreexplotación de los recursos del planeta. Crecimos pensando que éramos sus dueños,
pero no somos Dios. La tierra nos precede, invita a enfocar el progreso a través de una conversión ecológica para salvar el planeta. ¿Para qué se dio esos 10 mandamientos? Estos 10 mandamientos verdes que el papado ha presentado es justamente para salvar la planeta Tierra y para una conversión ecológica. Entonces, estos 10 mandamientos que han recibido en el monte Sinaí serán universales, queridos hermanos. Se volverán universales, lo cual todo el mundo tendrá que guardar estos 10 mandamientos. En otra ocasión vamos a ver al detalle estos 10 mandamientos. Pero ¿qué más está haciendo el papado? Si vemos aquí un corto video, ¿cómo es que el papado ha llamado a las 5 grandes religiones del mundo? El cristianismo, el budismo, ¿no? El judaísmo y el hinduismo. Ahí están, mira, todos unidos con el mensaje de salvar la planeta Tierra. Están embriagados. Y vamos a ver un video corto donde vamos a presentar justamente cómo el papado está haciendo esto creer al mundo entero. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Bien, aquí como vemos, mira, el papado ya convenció a las más grandes religiones, a las 5 religiones más grandes del mundo. Ya están convencidos. Ya llamó a la unidad religiosa. Ya ellos están luchando contra el cambio climático. Y vemos que aquí ya hay un diálogo entre religiones y dice, ahora estamos en paz. No hay diferencias. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que las profecías están cumpliéndose rápidamente delante de nuestros ojos. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en estos últimos días? Nos levantaremos, como dice la palabra del Señor. Levántate y sube al monte de Sión y toca la trompeta. Da alarma en mi santo monte. Y Dios dice, ¿dónde están los centinelas? Despierten al pueblo. Queridos hermanos, es hora de dar estos mensajes. Es hora de predicar. Es hora de aclarar. Es hora de amonestar al mundo entero. Aunque el mundo nos odie, aunque muchos no nos acepten, pero tenemos que seguir dando estos mensajes. Vamos a ver, en este libro, tomo 2, mensajes selectos, la página 77, párrafo 2. Dice así: el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Los reyes, comerciantes, dirigentes, maestros religiosos están todos
en corrompida armonía. Mira, el Espíritu Profecía nos dice, el don profético nos dice, la Biblia nos dice que todos ellos estarían, dice, armoniosamente unidos. Pero ¿en qué armonía? Una armonía corrompida. Dice, estarían los reyes de la tierra, bebiendo el vino de Babilonia, los comerciantes, los dirigentes, maestros religiosos, todos ellos recibirían al papado como una verdad esas enseñanzas. Y vemos que uno de los vinos de Babilonia consiste en el domingo verde, que es el falso día de reposo. Y rechazarán el sábado y dirán que el sábado ya fue clavado en la cruz. Y dirán que ahora tenemos que guardar el domingo, el día de la resurrección de Cristo. Esas enseñanzas son el vino de Babilonia. Y si hablamos de los mercaderes de la tierra, aquí vemos el Foro Económico, su página oficial. Mira, queridos hermanos, el Foro Económico también fomenta el medio ambiente y el cambio climático. Ellos están fomentando, dice, ¿cómo podemos garantizar un mundo sin contaminación? ¿Cómo podemos enfrentar cuando la Amazonía se está quemándose, ¿no? Y también ellos están enfocando que se siembren nuevos plantíos, árboles. Entonces, también el Foro Económico está detrás de esto. Uno de los representantes del Foro Económico, el presidente, que es Klaus Schwab, ¿no? Klaus Schwab dice cómo él está embriagándose, mira, con el vino de Babilonia, hablando también sobre la conversión ecológica. Mira, el mismo discurso de Laudato Si. Dice, la crisis climática es la mayor amenaza para la humanidad en el siglo XXI. Las contundentes afirmaciones de Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, en la que señala que la crisis climática representa la mayor amenaza para la humanidad en el siglo XXI. No solo refleja su profundo conocimiento sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad, sino también la urgencia de tomar medidas inmediatas para enfrentar estas problemáticas. La crisis climática, caracterizada por aumento de las temperaturas globales, el derretimiento de los polos, los desastres naturales cada vez más frecuentes y los impactos negativos en la biodiversidad, pone en peligro nuestra supervivencia y la del planeta. Hoy en día es imperativo que cada individuo, organización y gobierno trabaje de manera conjunta para mitigar el cambio climático, adoptando prácticas más sostenibles y promoviendo un desarrollo económico que sea respetuoso con el medio ambiente. Solo a través de un compromiso real y acciones concretas podremos enfrentar esta amenaza y salvaguardar el futuro de las generaciones venideras. Entonces, Klaus Schwab también propone lo mismo que la carta encíclica que escribió el papado. Él también dice, tenemos que salvar la planeta Tierra. Tenemos que convertirnos, tenemos que todos estar organizados. Nadie puede andar solo. Él dice, todos tenemos que estar unidos en poder salvar la planeta Tierra. Este es un problema que debemos enfrentar urgente, dice. Tenemos que tomar medidas urgentes. Cuando habla de medidas urgentes, habla de leyes que van a poner. Queridos hermanos, muy pronto habrá leyes muy drásticas que obligarán al mundo entero a que puedan guardar el día domingo. Y la ONU, ¿qué dice, hermanos? Otra organización. Dice, la ONU recibe la carta Laudato Si como que a seguir estas instrucciones. Dice, el tercer lugar, esta encíclica ha tenido un gran impacto mediático y ha sido recibida con entusiasmo por personas y grupos fuera de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la revista Nature, una de las publicaciones más reconocidas en el ámbito científico a nivel global, le dedicó un editorial con el título Hope from the Pulpit. En dicha publicación se elogia el documental o el documento
papal y se afirma que llega a un momento oportuno y se convierte en una alerta valiosa frente a la crisis ecológica, por lo cual está pasando el planeta. La revista Science y organismos internacionales como la ONU y la FAO y el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente no solo hicieron eco de Laudato Si, sino que destacaron los importantes aportes que el documento papal hace a problemáticas tan actuales como la degradación del medio ambiente y el cambio climático, entre otras. Interesante, hermanos. Todo el mundo está reconociendo el papel del papado. En otras palabras, el Papa está predicando aquí, hermanos, está evangelizando al mundo entero. El papado está trabajando duro. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Los hijos de la luz, los que tenemos la verdad, los que fuimos llamados para proclamar estas verdades al mundo entero. ¿Qué estamos haciendo? Mientras que el papado mira cómo está él trabajando, está yendo aquí, allá, está viajando y el mundo entero reconociendo el papel del papado y están diciendo el Papa está haciendo una alerta valiosa que este mundo se iba a destruir, pero ahora ya nos hemos dado cuenta y vamos a trabajar todos juntos y vamos a salvar la planeta Tierra. Ya todos ellos están convencidos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos durmiendo todavía? ¿Qué más nos dice? Veremos una cita más, ya casi para terminar. Mensajes selectos, tomo 3, la página 447, párrafo 4. Dice así: habrá leyes para controlar la conciencia. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. Según el ejemplo del papado, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. No puede haber una cita más claro que nos pueda hablar. Queridos hermanos, dice, el mundo cristiano jugará un papel importante. Y este papel importante que el mundo cristiano jugará, dice, va a ser muy decisivo para muchos. Porque dice, estos hombres de posición, de autoridad, pondrán leyes, dice que estas leyes se pondrán en vigencia para controlar las conciencias. Te obligarán a que tú aceptes esas enseñanzas. Te obligarán que tú puedas cumplir el domingo verde. Y esos son el vino de Babilonia. Querido hermano, hermana que escuchas en esta hora, ¿estás preparado para ese día? Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, no temas, que yo estoy contigo. Una cita más. Tomo 3, mensajes selectos, la página 448, párrafo 2. Dice, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia. Como lo manifiesto el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Queridos hermanos, aquí vemos, la profecía nos dice que en estos últimos días, dice, habrá un vínculo universal. Es lo que estamos viendo. A través de la presentación hemos visto que todas las religiones están de acuerdo. Todos los reyes de la tierra están de acuerdo. Todos los líderes y autoridades mundiales están de acuerdo. Y todos ya están entrando en armonía. Y están diciendo hay que poner leyes, medidas urgentes. Están llamando a hacer una ley universal para que el papado otra vez va a perseguir. Dice, otra vez el papado tendrá un poder opresivo y autoritario. Lo cual, queridos hermanos, él no respetará tu libertad.
Él está coartando nuestras libertades. Y muy pronto, queridos hermanos, estas libertades que ahora tenemos todavía serán acortados. Apocalipsis 17:13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad al papado. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Querido hermano y hermana que escuchas en esta hora, estamos viendo cómo se está desarrollándose todas estas profecías que están escritas en la palabra de Dios. Al pie de la letra, se están cumpliéndose paso a paso. No hay duda de que muy pronto no tendremos libertad religiosa. No hay duda de que muy pronto se implementarán nuevas leyes. Habrá un control mundial. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos no están peleando con nosotros. Ellos están peleando contra Jesús, contra el Cordero. Pero dice, Cristo los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y los que estamos juntos, los que estamos con el equipo ganador, los que estamos en las filas de Cristo, seremos vencedores. Pero Cristo solo quiere de nosotros la fidelidad, que seamos fieles a Él. Queridos hermanos, muy pronto en este mundo solo habrá dos caminos, dos religiones nada más. El quien ama a Dios, el quien hace la voluntad de Dios, el quien adora a Dios, el quien guarda el verdadero día de reposo y el quien sigue las pisadas de la bestia. ¿En qué fila estaremos? Queridos hermanos, no teman que el Señor está con nosotros, porque dice, no temas del quien mata el cuerpo, mas teme del quien te puede llevar a la perdición. Muchos moriremos en aquel día, pero Cristo nos volverá a resucitar. Queridos hermanos, Él nos espera con sus brazos abiertos. Estamos en los últimos días viviendo. Son años que viviremos, son años muy decisivos, muy importantes. Esta generación que vivimos es una generación que vamos a ver todos estos eventos desarrollándose. Y es una generación que vamos a tener que pelear contra el papado, contra la bestia, contra sus falsas enseñanzas, contra el enemigo. Pero pelearemos con Cristo porque Él es nuestro capitán que irá al frente de la batalla. Bien, queridos hermanos, ya hemos concluido este tema. A más adelante seguiremos viendo aún más, ¿no? Entonces, queridos hermanos, como ahora hemos explorado el significado del vino de Babilonia y las profecías de los últimos días, es momento de tomar acción. No permitas que las influencias corruptas te embriaguen tu mente y tu corazón. Busca la verdad y prepárate.